Don Rafael Loaiza Bueno, docente de la Universidad Católica San Pablo La Paz, es comunicador social, acaba de escribir un libro que titula El eje del más. Ha hecho un estudio cuantitativo, ha hecho un análisis. Bueno, básicamente el libro es un manual para entender el más a partir de tres ejes que explican el comportamiento de un fenómeno político: ideología, representación y mediación. Me ha interesado saber no tanto cuál es la ideología que profesa el MAS, sino cuál es el sistema de creencias de su electorado, y en función a ese sistema de creencias, cómo constituyen la representación y el voto. Y una de las cosas interesantes que está en el libro es que los conceptos del socialismo del siglo XXI, lo plurinacional, son en el fondo retórica que no está tomada en cuenta por el electorado en el momento de ejercer el voto. Lo que es prioritario para los electores de Evo Morales es la identidad racial, no tanto la identidad étnica, en la medida en que... ¿Qué diferencia hay entre identidad racial e identidad étnica? La identidad racial es básicamente vinculada al ascendiente genotípico, es decir, a lo indígena originario. La categoría indígena originario, que ahorita está sumamente imbricada en la política, es puramente racial, aunque puede llevar algunos contenidos culturales. Lo étnico es estrictamente cultural, con un sentido de autodeterminación. Hay 36 etnicidades en Bolivia que constituyen diferenciación a partir de su lenguaje, su cultura, sus normas y valores, tradiciones, usos y costumbres. Pero el vínculo de todas ellas es la identidad racial. Y el MAS ha sabido, digamos, articular este concepto de lo indígena originario y movilizarlo en la política. ¿Cómo demuestra uno esto? Primero, he utilizado el discurso político de Evo Morales, del partido político, y por otro lado he tratado de ver el comportamiento del elector. Entonces he juntado dos datos, y me parece que nunca antes se habían correlacionado estos dos datos: la geografía electoral de Evo Morales en los tres momentos en los que ha estado en una papeleta, las dos elecciones nacionales, 2008, 2005, 2009, y el referéndum revocatorio, y la he superpuesto a la geografía censal de la autoidentificación étnica. He sacado coeficientes de correlación, y los coeficientes de correlación muestran, por ejemplo, que aymaras y quechuas, que constituyen el 56% de los bolivianos según el censo, votan 9 de cada 10 por Evo Morales, y las variaciones entre el 2005 y el 2009 son escasas, el margen de error es muy pequeño. Los indígenas de las tierras bajas, contra toda presunción, y un poco esto le da lógica a lo que ha sucedido con el TIPNIS, votan solamente la mitad. La correlación es positiva, pero es de 5 punto algo, o sea que casi 5... O sea, son menos masistas los de indígenas. Masistas. ¿Por qué? Porque yo creo que existe un primordialismo andino en el lenguaje político de Evo Morales. El Sumacamaña, por ejemplo, el Amayuya, Amaquilla, Amazúa, que está en la Constitución, muestran eso, la elevación de la huipala, digamos, a emblema nacional, aun cuando la flor de Patujú está ahí presente, pero no la izamos al lado de la enseña nacional. La simbología del MAS está directamente correlacionada con las expectativas que tiene su electorado andino. Por ejemplo, hay provincias que son masistas, pero prácticamente en un 100%. La provincia Omasuyus, el municipio de Ancoraimes, tiene un índice de identidad étnica aymara de 96%. Y tiene 95% de voto Evo Morales ahí. Ahí la correlación es prácticamente perfecta. En otros departamentos, por ejemplo, en Pando hay una elevada cantidad de personas que votan por Evo, pero no hay una cantidad grande de grupos étnicos. Estamos hablando solamente de 18%. Sin embargo, la pobreza en Pando es la que se correlaciona con el voto hacia Evo Morales. Uno podría decir, ¿qué pasa con Santa Cruz, donde se ha logrado 40%? ¿Qué pasa con los indígenas cruceños? El censo arroja datos interesantes y muestra que la etnicidad en Santa Cruz es de 38%. El voto ¿Ciudad? No, Santa Cruz en general, Santa Cruz departamento. ¿Solo 38%? Solo 38%. ¿En La Paz? En La Paz es 70%. Departamento. Departamento. En Santa Cruz es 38%, pero lo interesante de este dato es que el 85% de este 38% son aymaras y quechuas migrantes.
Entonces eso también refuerza la idea de que el voto de Evo Morales está particularmente concentrado en las etnicidades de las tierras altas. Ahora, para producir ese voto se han tenido que producir tensionamientos entre las comunidades étnicas. Primero diferenciarlas políticamente y después de diferenciarlas hacerlas entrar en competencia, es lo que ha parcelado el voto. Por ejemplo, el discurso del presidente de hoy día, donde un poco define con claridad el voto nulo a partir de la condición de clase, que en este caso tiene un contenido racial a sí mismo, porque no es el voto indígena, no es un voto étnico, sino es un voto criollo, castellano hablante, urbano asentado de las ciudades. Está declarando a una comunidad entera como enemiga del proceso de las elecciones judiciales. Y fíjese que la selección del término del presidente ha ido justamente al meollo de mi argumento. Quienes han votado no son las personas que no se autoidentifican étnicamente y que viven en las ciudades. Entonces, para producir esta ideologización de la base de identidad racial, lo que ha tenido que producir primero es un tensionamiento. La declaración, por ejemplo, que yo la he escuchado muchas veces del ministro Carlos Romero, de la democracia cara. Ahí hay un contenido estrictamente racial, ¿no es verdad? El neoliberalismo es intrínsecamente deshonesto, corrupto y cara, mientras que el gobierno indígena originario es intrínsecamente honesto, la cultura de la paz, etcétera, etcétera. Este discurso entonces ha puesto tensiones en la ciudad que yo las he visto movilizadas en el caso del TIPNIS, por ejemplo, ¿no? Como una comunidad más allá de la conciencia que el ambientalismo pueda levantar. Amén de eso, estructuralmente ese movimiento está mostrando que hay un rechazo, si usted quiere, a Evo Morales, pero que parte de un ordenamiento también que está definido por la racialidad del electorado. La clase media salió a las calles, aun cuando el tema del TIPNIS no les competía directamente. Ha despertado una solidaridad y ha despertado una movilización que no la hemos visto en el pasado. Yo no recuerdo en la primera marcha de Tierra y Territorio en el 90-91, a banqueros del Wall Street paseño, de la Camacho, a sacar mixtura y con sus corbatas empezar a aplaudir a los marchistas. Por definición los liberales rechazan la protesta social, ¿no es verdad? Pero lo hemos visto porque también su identidad, si usted quiere, racial o cultural, ahora también está ideologizada. De aquí en más, ¿qué va a suceder? A mí me preocupa mucho el resultado de la investigación, porque muy pocas veces el voto generalmente tiene condicionamientos de clase. Muchas veces es transversal. Por ejemplo, uno de los presidentes que ha logrado la transversalidad del voto, es decir, que voten por él ricos, pobres, indígenas y no indígenas, ha sido don Venancio Lesuazo, don Víctor Paz Tensoro y Gonzalo Sánchez de Lozada, aunque ahora no sirva de buen ejemplo, el 93. Nunca he visto un comportamiento tan perfecto de identidad racial, etnicidad, con voto. Y eso significa que la identidad está ideologizada, y cuando está ideologizada parte del principio de la aversión hacia el otro. Una cosa es el racismo de comportamiento, otra cosa es el racismo ideológico, porque el racismo ideológico le da un fundamento lógico al racismo que en el fondo es irracional siempre. Cuando decimos hay una cultura superior, hay otra cultura inferior, estamos haciendo esas declaraciones. Y el gran problema de la nueva Constitución es que está legislando la diferencia. Ahora estamos indígenas de tierras altas con indígenas de tierras bajas, porque la Constitución ha legislado la diferencia que le ha dado prerrogativas a una comunidad étnica. Los que han migrado del occidente del país han dejado de ser indígenas, se han vuelto colonizadores, y la Constitución los está categorizando de usurpadores. El TIPNIS ha dado 30 días de plazo para que los cocaleros se vayan de lo que, entre comillas, ellos consideran que es su territorio, porque la Constitución lo pone así. Entonces el peligro es que las parcelaciones en Bolivia están haciendo imposible la convivencia, o el riesgo hacia adelante podría ser que la convivencia no sea posible. Caras contra indígenas, tierras altas contra tierras contra tierras bajas, clase media contra zonas periurbanas, el campo contra la ciudad. La política está instrumentalizando la diferencia y eso es siempre peligroso. Denos unas gotitas de optimismo, Rafa, por favor. La diferencia es una oportunidad para la cohesión siempre, pero mientras la política no abandone exaltar las diferencias para reproducir el poder, yo creo que no hay mucho campo para ser optimistas. Sin embargo, el fenómeno del TIPNIS ha mostrado que la cohesión es posible,
y muchos han saltado las diferencias. Por ejemplo, otra de las parcelaciones que existen son respecto a la religión, los ataques incesantes del presidente al clero. Y lo primero que pidieron los indígenas fue la misa de recibimiento. Y el clero no hay que tomarlo como un estamento solamente de doctrina religiosa, sino como parte de la cultura nacional. Rechazar la religión es rechazar o mutilar parte de nuestra cultura. Yo creo que ahí hay, por ejemplo, un espacio de unidad. Ese día hemos estado clase media, indígenas, unidos por ejemplo, la religión y la fiesta del carnaval, Todos Santos, la Navidad, son esos momentos en los que nos vuelven a todos iguales. Yo creo que hay que empezar a recuperar lo que nos une, más que exaltar lo que nos diferencia. Felicidades, Rafael, muchas gracias por su regalito y lo voy a leer así con alguna atención, sobre todo porque es fruto de investigación y de investigación académica, no política. Sí, he tratado, obviamente uno no puede evitar a veces poner un sesgo, pero he tratado de que sea una investigación neutral en el sentido de que tratar de observar los hechos como son. El agradecido soy yo, padre, es un honor, un placer estar en su canal y muchas felicidades y mucho éxito hacia adelante con este emprendimiento. Muchas gracias, Rafa.